El Salvador está viviendo lo que viven muchos países de América Latina y muchos países del mundo. Hay una crisis de confianza frente a los partidos políticos tradicionales, frente a la clase política tradicional. La gente tiene necesidad de cifrar sus esperanzas de que un liderazgo de nuevo tipo, no vinculado con los partidos políticos tradicionales, no solo no vinculado con la guerra, sino que no vinculado con los partidos políticos tradicionales, con la forma tradicional de hacer política, pueda llegar a representar sus más caros intereses, pueda de alguna manera recoger sus anhelos, su deseo de cambio. Y les prometo, amigos y amigas, que trabajaré para hacer del Pulgarcito de América un gran país, para hacer del Pulgarcito de América, del país más pequeño de América Latina, una gran nación con coraje, con fuerza, con voluntad, con energía, para llevar a cabo las transformaciones que el país necesita. Yo no estoy planteando la construcción de ningún tipo de socialismo. El FMLN, en sus estatutos, se define como un partido socialista y revolucionario. Pero el FMLN ha llegado al convencimiento que en esta primera etapa no puede construir el socialismo en El Salvador. Para construir el socialismo en El Salvador se requeriría un mayor desarrollo de sus fuerzas productivas, que no esté alimentado por un crecimiento de la demanda interna como resultado de las transferencias familiares que hace cerca de la tercera parte de la población que vive en los Estados Unidos y que por una razón de solidaridad envía dólares a sus familiares que viven acá en el territorio nacional, y eso mantiene a flote la economía. Ese tipo de crecimiento no se puede sostener en el largo plazo. Lo que estamos planteando es de que la economía salvadoreña funcione, transformar la economía actual atrasada en una economía dinámica y competitiva, lograr que el crecimiento de la economía no llegue a unos cuantos grupos económicos que son los que se han estado sirviendo con la cuchara más grande en todo este tiempo. Apostarle, por lo tanto, a políticas redistributivas del ingreso que haga posible reducir la tremenda desigualdad social que existe en el país. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, somos el país de América Latina con los niveles de desigualdad mayores. Tenemos que recortar esa brecha social y permitir que grandes contingentes de población, ahora excluidos y marginados del desarrollo económico, tengan acceso a él. Tenemos un grupo de mujeres jalando pilones y un grupo de señores que andan sembrando, que son las plantitas esas. Ahí es donde nosotros le entramos a repoblar lo que es la área de los cafetales, porque son áreas que tenemos que están perdidas, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos de repoblar, el cafetal se los va disminuyendo. Entonces, aquí es donde nosotros le entramos a seguir sembrando más plantas, y entre más tenemos, pues más café, quintalajes de café sacamos. Un conflicto armado entre civiles en nuestro país con la Fuerza Armada. Era un determinado grupo que eran los que poseían todo lo que era las tierras, la posesión de las tierras. Y eso es lo que los civiles por eso luchaban, porque era poca gente la que era dueña de las tierras. Y viene alguien y dice, bueno, es justo que el que trabaja la tierra sea el dueño de la tierra. Y nos adjudican a nosotros determinadas porciones de tierra, con la diferencia que a los ex dueños o patronos no se les arrebató. Yo, pues por lo menos, mis compañeros, a lo mejor nadie sabemos cuánto recibieron de plata por las grandes porciones de tierra que entregaron, pero como era un decreto, tuvieron que acceder. Así es como nace la cooperativa, lo que nosotros hoy somos, se puede decir, dueños de la cooperativa, ¿vale? En la casa sentada, digo. El cambio es grande porque en el principio, cuando era de los patrones, o sea, que era un solo dueño y los demás eran colonos, así le llamaban a los abuelos míos, no había la oportunidad de que sus hijos estudiaran. Los salarios en ese tiempo, pues, según me cuentan los abuelos, pues, sí, casi era gratis el trabajo, solo por la comidita, pues, lo que les daban. Cuando se hace la transición, aunque las cooperativas, o sea, las propiedades habían pasado a manos de los pobres, pero el conflicto interno del país seguía. Entonces, pero sí se dio eso y sí, ha venido a beneficiar mucho a los campesinos.
sentimos que esa es la fortaleza de la cooperativa, que todavía seguimos de esa forma, colectivamente, y somos unidos, y por eso tenemos fuercecitas todavía. Porque sí, el proceso de reforma agraria, lastimosamente en el país, se ha desvanecido. Muchas cooperativas terminaron. El primer paso en el café seco es transportarlo de patios a las bodegas. De bodegas lo pasamos a la clasificadora. Ella lo que hace es apartar chibola, apartar piedra, apartar clavos y toda materia que no sea café pergamino. Estos son los 3 catadores que tiene nuestro tren seco. Calientito, calientito. Tenemos el conductor que conduce a la clasificadora, que se llama Oliver. Ella lo que hace es clasificar el café que menos pesa, como el quemado, como el brocado, todo el que tenga daño lo traslada al lado izquierdo. Hay una máquina que trabaja por color. Toda la materia que no es verde la agarra la máquina. Es cierto, le podemos sacar más producción. Es lo mismo, solamente pues que es más seguro que lo haga el ser humano, y también las cooperativas en sí no nacieron para que se hagan grandes funciones de lucro, sino para que la gente tenga trabajo. Nosotros queremos dar café orgánico al mundo. Desde 7 años no le echamos nada de química. De ahí nada también es creído por que usted diga, lo estoy haciendo, no que todo va escrito. Si yo digo, el camión para ir a traer el café orgánico lo lavé, tiene que estar escrito quién lo lavó, cuánto, a qué hora lo lavó. Por eso es un café orgánico. Aquí ya es la pesa donde empezamos 146, 150 libras. Así van los sacos de 150 libras. La torrefacción tiene que tener 400 grados Fahrenheit de temperatura para yo poder ingresar la materia prima. Entonces ahí empieza lo que es el proceso de tueste. Cuando ya la aguja se detuvo, indica que toda la humedad que el grano tenía ha sido retirada. De allí empieza lo que es el tostado y ya queda, tipo italiano, a donde ya se ven los aceites del grano. Y es una materia prima, si lo podemos ver de primera, no hay grano dañado, o sea, buena materia prima. Una bola. Trabajo no ha faltado. No hemos ganado nosotros nunca cantidades que alguien puede decir, yo antes trabajaba 20 horas y ganaba $400. No, yo siempre he trabajado las 8 horas y se puede menos, y siempre me han pagado mi poquitera que siempre he ganado. No digo poquitera porque me sobrevivo. Usted sabe que con lo que sobrevive nadie viene a un lugar a quererse lucrar, va. Si sobrevivimos, pues yo siento que comidita en todas las casas de lo que es la cooperativa El Jabalí, hay. Nosotros estamos gobernando el territorio desde 1994. Eso permite establecer un proceso con una visión hacia adelante de unos 25 años. Tecoluca ha tenido esa ventaja que desde 1994 se gana la municipalidad, y con la misma población, con la participación de las personas, se ha logrado concretar cuál es la visión que se debe tener como municipio. El planteamiento del proyecto es ofrecer servicios turísticos en el municipio, ¿verdad? Tenemos este proyecto que se llama Parque Ecoturístico León de Piedra. Está una piscina, restaurante para 180 personas, un salón de usos múltiples también para 180 personas, y el recorrido a través del bosque. Pueden venir los centros escolares a conocer de la importancia de la vegetación y el agua, porque son, digamos, trabajos de sensibilización que se van a realizar, pues. Aparte de esos servicios, estamos pensando en mejorar la calidad del agua en el municipio. Hay una fuente de agua aquí en el parque. El parque cuenta con 70 manzanas de extensión que colindan con el municipio de San Vicente.
Esta es una hacienda además de ser una hacienda ganadera, contemplaba como 3 fincas cafetaleras. Y esta hacienda, digamos, era de la propiedad de los señores Angulo Figueroa. Todos los habitantes que contemplaban 3 caseríos acá éramos colonos. Es decir, trabajábamos para tener derecho a una media manzana de tierra para cultivar granos básicos, teníamos que tener 1 año de trabajo sin perder un día. Cuando ya se arrecella el conflicto acá, esta propiedad era de los Angulos y la abandonaron. Hoy, después de la guerra, con los asentamientos humanos que hicieron, nosotros vimos que el agua era vital y que habían 6 comunidades que se abastecían de este vital líquido. Y empezamos la gestión si nos podían permitir dar en comodato esta propiedad, que son 70 manzanas. Con el Ministerio del Medio Ambiente fue más posible la negociación y es así como se obtiene ahora esta propiedad, que son 70 manzanas. El pueblo tiene una gran expectativa con los cambios que se pueden dar, que eso no se van a ver de la noche a la mañana, pero es posible. Es posible porque ha quedado una vez en la historia marcada que cuando el pueblo decide pueden hacerse las cosas. Y eso nos ha quedado claro en este momento. El pueblo dijo un basta ya al partido oficial y ha puesto un gobierno de izquierda. Entonces hay muchas expectativas, pero sabemos que no va a tener las herramientas como para poder solucionar los problemas de inmediato. Pero es posible. Con la llegada del Frente a gobernar, digamos, este país, creemos de que se nos abren oportunidades muy importantes. Sabemos de que se ha recibido un gobierno sin recursos económicos, de una situación actualmente, entonces espero que con el esfuerzo de los salvadoreños y salvadoreñas, con el esfuerzo de los gobiernos locales, con el esfuerzo del nuevo gabinete de gobierno, ¿verdad?, con esa austeridad y toda esa perseverancia, creo que vamos a salir adelante y que no cabe ninguna duda que El Salvador realmente será otro, pero será otro en mejores condiciones para los salvadoreños y salvadoreñas. Esto se llama bicibomba. Esta forma de sacar agua es una ayuda para nosotros, es más fácil, porque antes nosotros lo hacíamos a pura mano y entonces costaba más. Este método, hasta mis niñas me ayudan, pues si no estoy yo, ellas fácilmente, digamos, hacen funcionar la bicibomba y tienen el agua los animales. Yo, digamos, dedicarme, digamos, al trabajo, al cuidado del ganado, se puede decir que es hereditario. Yo desde que me crié con mis padres, aquí donde estaba, en este lugar, aquí en mi casa, aquí nací, aquí he crecido. Siempre mi papá siempre mantuvo sus animalitos. Y luego cuando, digamos, en el tiempo de la guerra, aquí en esta zona donde estamos, aquí quedó solo, abandonado. Entonces cuando ya, digamos, vinieron los acuerdos de paz y regresamos, pues los que quedamos vivos, gracias a Dios. Entonces, claro, yo siempre como en eso me crié, entonces yo busqué siempre eso porque me gusta la crianza de ganado y comencé así, pues, poco a poco. Yo comencé con una vaca, entonces la leche la damos a la planta, ¿va? Y entonces de ese dinero es que, como les digo, nosotros sobrevivimos, pues. Estamos trabajando aquí desde el año 1992 en el marco de la firma de los acuerdos de paz. Allá por 1992, como parte, digamos, de la gestión con la cooperación del País Vasco, se comenzó a trabajar con pequeños productores en el tema de la ganadería a través de lo que se dio en llamar bancos ganaderos. Consistía en facilitarle a las familias 2 vacas preñadas, ¿no?, para que éstas pudieran garantizar su seguridad alimentaria, ¿no? Se vio la necesidad de organizar a los pequeños ganaderos, pues, en una cooperativa, ¿no?, para que estos, digamos, pudieran vender el excedente de la leche producida y también poder transformar, digamos, esta leche, pues, en otros productos que se pudieran comercializar más allá del territorio
del municipio de Tecoluca, ¿no? Nosotros como pescadores artesanales, lastimosamente no podemos competir contra estas grandes empresas, porque las empresas grandes, los industriales con sus barcos, ellos capturan y depredan el producto que nosotros capturamos con nuestras redes. Entonces, por lo menos ahorita tenemos aquí en el puerto La Unión, allí están los barcos de la empresa Calvo, más que todos los atuneros. Años atrás, si bien recuerdo, ya tengo como 17 años de ser pescador ya. Antes topaban a nuestras costas los cardúmenes de atún. Ahora, lastimosamente, es raro, ya casi no se ven, pero es por eso, porque los barcos atuneros arrasan con la mayoría, pero aún así, nosotros siempre vamos saliendo adelante. Vamos a ir a pescar frente a la playa de San Diego. Es buena la zona. Nosotros recorremos largas distancias. Hay ocasiones que recorremos hasta 50 millas hacia el sur. Ya alta mar, ahí ya no se divisa tierra. Corremos con GPS y brújula. Pero aquí en la zona costera, así nomás. Aquí es variedad de pescados tropicales. Es variedad de todo. Bueno, en ocasiones, porque hay ocasiones que no hay. ¿Sí? Si vamos con suerte, vamos a hacer una buena pesca. Ellos son compañeros de la misma empresa. Vamos a ir a saludarlos. Simbra es las redes para la costa. Siempre hacemos uso de una pequeña brújula, aunque esto más que todo cuando vamos mar afuera, hacia alta mar. Ahorita estamos hacia al sureste, en la posición sureste 120 grados del punto de partida. Tirar las redes, ellas se van hacia el fondo, ellas capturan de toda clase de peces. En una faena rápida de un día, nosotros hacemos un tiro con las redes y un tiro con la simbra. Este es otro instrumento de pesca, también muy bueno, muy efectivo. Inclusive en ocasiones mejor que las redes, porque este captura peces grandes. Para ello hay que preparar la carnada para ponerle a los anzuelos. Entonces vamos a... Sí, preparemos la carnada para la simbra. Esta clase de anguila es bien efectiva para carnada. Es un platillo típico y favorito para los chinos. Nosotros simplemente tiramos los equipos al agua. Si vamos con suerte, caemos donde se encuentra el pescado, y si no, pues, no contamos con equipos sofisticados para detectar los bancos de peces. En esta época del año, lo que es el tiburón martillo de mayor proporción, el grande, la hembra,
viene a las costas a desovar. Entonces es muy bueno, pues nosotros capturamos martillo pequeño, carne suavecita, vendible, es bien vendible. En las redes más gruesas, que son de hilo grueso, caen los martillos grandes. Ahí caen los grandes. Nosotros tenemos libertad de pescar en todo lo que es la zona costera, las aguas nacionales. Pero por el tipo de embarcaciones, nosotros pescamos en la costa. Lo más que salimos a alta mar, alrededor de 15, 20 millas. Con otro tipo de embarcación más grande, con 2 motores fuera de borda, con suficiente combustible, con cimbra. Esto es una cimbra, pero cimbra para peces de menor proporción. Ya con una cimbra para animales grandes, tiburón, dorado, merlin, ellos sí 70, 80 millas, lejos. Como nosotros provenimos de familias pobres, tuve que dejar mis estudios, me dediqué a trabajar. Pero como uno de chico, nos metíamos con neumáticos a pescar. Y lo que extraíamos, ocupábamos para el consumo y otra parte vendíamos. ¡Híjole! ¡Qué bendición, va! ¡Qué barbaridad! Luego ya un poco más profesional, cuando era ostrero, extraíamos ostras y sí nos iba bien. De allí a los 17 años ya ingresé ya como pescador ya en botes. Hemos vivido un sinfín de aventuras aquí en el mar, desde naufragios e inclemencias con el tiempo, huracanes, frentes fríos. Ya el que es pescador directamente, esta es su vida, su forma de vivir. Y como dicen por ahí, de que el que traga bastante agua del mar difícilmente se va del mar ya. Yo le he pedido a Dios, como pescador, como marinero aquí en estas aguas, el día que me toque mi día, que sea su voluntad, pues quisiera ser otro mártir, qué sé yo, perderme en estas aguas, que ya no salir, pues para que la gente me recuerde todo el tiempo, porque si muero atropellado de un carro, qué sé yo, ligerito me van a olvidar rápido, y aquí no. Nosotros como pescadores artesanales siempre venimos alegres hacia el mar. Siempre venimos con el optimismo que vamos a llevar buena marea. La mayoría de pescadores dependemos únicamente de lo que el mar nos regala. La mayoría no tenemos ningún tipo de ayuda, remesas del extranjero. Inclusive el Estado, a nosotros, el sector de lo que es la pesca artesanal, más que todo, estamos casi en total abandono. Solo Dios con nosotros aquí en el mar. Porque con esto de los tratados de libre comercio, es otra de las cosas que a nosotros nos afecta bastante, porque antes el producto que los empresarios, que los barcos pesqueros, los barcos camaroneros capturaban, eso salía, se exportaba del país. Ahora ya no se exporta, sino al contrario, el país está importando mucho producto de otros lados. Y nosotros, si bien es cierto que a veces hay abundancia de productos, pero nuestro producto ahora no vale, estamos bien fregados. Ahorita lo que han hecho, lo han remodelado, lo han ampliado. O sea, con capacidad para albergar muchos barcos y ser un atracadero fuerte donde se mueve el comercio a gran escala. Nosotros siempre decimos que llegamos aquí antes de que estuviera el puerto de la Unión. Pues nosotros lo que queremos es que haya más gente aquí, que haya más empresas, que se desarrolle la región, la zona. Esperamos que con el puerto pues sea así. De momento no, porque como habéis visto está en una situación, está terminado, pero todavía no se está explotando.
Cuando esté funcionando, pues todas las sinergias que podamos aprovechar, pues las utilizaremos. Si podemos enviar contenedores a través de este puerto, pues mejor, porque tiene un buen acceso de distribución hacia Estados Unidos, hacia los países de Centroamérica. Entonces creo que algún buen operador que lo utilice de una forma adecuada puede generar mucha riqueza a su negocio y al país. Yo entiendo que nosotros lo que tenemos que hacer primero siempre que venimos es cumplir la ley, que eso es fundamental. A partir de ahí lo que procuramos es cada vez adaptarnos a los estándares que tenemos en nuestro país. ¿Qué ocurre? Las maquilas sobre todo generan puestos de trabajo que van mucho al coste, ¿no? Van mucho al coste. ¿Por qué? Porque hay una competencia con China y hay una competencia con otros países pues, muy grande. Nosotros tenemos que conseguir que la mano de obra esté satisfecha, esté contenta. Creemos que para nosotros es lo fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a cambios de gobierno. Pues tenemos que conocernos todos y seguir trabajando. Sí, yo creo que es bueno para los países tener diferentes tipos de gobierno y estoy seguro que la gente aquí se acostumbrará porque la gente salvadoreña es muy buena. Ahora cambian un poquito las cosas, ¿verdad? Pero cuando hemos hecho manifestación nos han salido a matarnos y los han matado. Este es el país en el que estamos. Monseñor Romero tenía voz. ¿Y tenía voz en favor de quién? De los pobres. Esos lo entendían muy bien. Y los otros, oligarcas, partidos políticos, la mayoría de ellos, gobiernos, Fuerza Armada, perdonen esta triste letanía, Policía de Hacienda, Policía Nacional, Guardia Nacional, los otros que lo entendían perfectamente, por eso lo mataron. Espíritu significa fuerza interior para cambiar lo exterior, eso es espíritu, y eso lo tienen, o lo deben, o lo debemos tener cristianos, budistas, abertzales y extremeños, dicho con cariño para todos, ¿verdad? O sea que eso no es una cosa rara. Los católicos lo podemos celebrar hoy con rareza, esa es otra cosa. Entonces lo único que he querido decir es que una expresión importante de fuerza interior en el mundo en que vivimos es decir verdad sobre este mundo en que vivimos. Medellín tuvo voz, tuvo palabra, ahí sí que había espíritu. Y le entendieron perfectamente a Medellín, todos. De nuevo, los pobres entendieron perfectamente. Y el gobierno de Estados Unidos y los europeos, que siempre o casi siempre se lavan las manos, felices porque se puede echar la culpa a los gringos, ¿verdad? También entendieron perfectamente a Medellín. Y por eso dijeron, un vicepresidente de Estados Unidos del año 68, hay que acabar con Medellín. ¿Y por qué? Porque entendieron. Gerardo Valencia Cano, Colombia, 1972, anduvo entre campesinos, lo mataron. Enrique Angelelli, Argentina, 1976, lo mataron. Carlos Ponce de León, Argentina, 1977, lo mataron. Juan Gerardi, el que habló de las víctimas en Guatemala, lo mataron, 89. Joaquín Ramos, El Salvador, los militares no lo toleraron y lo mataron. Ojalá, yo espero que haya nuevos rumbos en cosas importantes. No creo en soluciones, es evidente, así abstractas, pero que la gente tenga espíritu, ¿verdad? Y vamos a seguir, ustedes con la máquina esta que tengo delante, ¿verdad? Y yo pues con el lambón ahí en la capilla. Y los maestros con los maestros, enseñando, diciendo verdad, explicando bien la historia, pero no para ganar o perder, eso comprendo que es comprensible, ¿verdad? Pero es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que yo deseo, lo que pongo en forma de oración, ya que somos de estos, es que realmente actuemos con espíritu de cierta ilusión, no barata, no de regalo. No, yo comprendo que los que han sufrido mucho con otros regímenes se sientan quizás, bueno, felices, lo comprendo, ¿verdad? Pero que no sea ese el espíritu, que no sea eso lo que les mueva a actuar, sino que sea lo que aquí en este país lleva pues casi desde los conquistadores, desde luego los últimos 70 años, ¿verdad? Que vivir es la máxima tarea para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad?